Ya voy a arrancar. Recording in progress. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la participación y por estar el día de hoy. Hoy tenemos un gran invitado. Mauro, te doy la bienvenida. El doctor Mauricio Pulido, optómetra de la Universidad de La Salle, especialista en segmento anterior y lentes de contacto de la Universidad Santo Tomás. Bueno, Mauro, yo no sé si gerente general de Pulido y Otálora, bueno, aquí me corregirás, pero te doy la bienvenida. Realmente para mí es todo un honor tenerte el día de hoy, esta noche, y hablando de un tema tan interesante como es mi presbita ideal. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a ver la noche de hoy? Y creo que eso es uno de los retos más importantes, es escoger mi paciente ideal cuando voy a adaptar un lente de contacto blando multifocal. Creo que aquí es donde tenemos que tener en cuenta todo lo que nos vas a hablar el día de hoy para realmente seleccionar ese paciente que es candidato y que al final del ejercicio no tengamos abandonos de lentes de contacto por una mala selección en mi lente de contacto. Así que, Mauro, en serio es un honor tenerte la noche de hoy. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Mauro. Te doy vía libre para que puedas compartir tu pantalla. Okay. Hola Normita, don Alberto, Juan y a todas las personas presentes, como han estado. Siempre será un placer correr por ti, Norma. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya estamos viendo tu pantalla. Ok, y la verdad estaba trabajando con una colega muy querida de todos, que es Patricia, y no me alcanzó el tiempo para llegar a otro sitio a conectarme, entonces estoy acá en la sala de espera del consultorio de ella, uniéndome a la presentación. Entonces, disculparán como siempre los afanes, pero aquí estamos cumpliendo. Entonces, entremos en materia. ¿Cómo es un presbite ideal? Desde el punto de vista de adaptarle un lente de contacto multifocal y específicamente multifocal MIRO. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el defecto refractivo. Ideal que tenga astigmatismos menores a 1 dioptría. Segundo, que sean pacientes miopes o hipermétropes con una buena recuperación visual y ojo acá en sus 2 ojos, o sea que tenga binocularidad. Siempre que colocamos multifocalidad es importante que un ojo se complemente con el otro para dar mejor calidad visual tanto en visión lejana, intermedia y cercana. La personalidad. Necesitamos pacientes que sean tranquilos, con paciencia, que entiendan bien los procesos y su duración. Y, lastimosamente, en el mercado, normalmente, los lentes de contacto multifocales eran costosos. Entonces, pues que tengan una capacidad económica con la cual puedan solventar un lente de contacto. El tercer punto tal vez es el más clave de todos y es cuál expectativa tiene el paciente con respecto al lente de contacto. O sea, nosotros con los lentes de contacto multifocales no le podemos decir a un relojero o a una persona que haga cosas de mucho detalle que lo va a poder hacer totalmente claro como lo puede lograr con un par de anteojos. Entonces, sus expectativas, y es donde yo veo la gran mayoría de fallas en las adaptaciones de multifocales, es que el paciente esperaba más de lo que le podemos lograr. Ustedes pueden quedar satisfechos diciendo pues, que el tipo leyó 0.75 o la señorita leyó 0.75
y tiene buena visión de lejos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De qué se está quejando? Esta expectativa es muy importante porque no le podemos prometer lo mismo que con anteojos. Y las condiciones fisiológicas y anatómicas del ojo. Entonces, que la curva base o la córnea tenga unas curvaturas dentro del promedio normal para la curva base que utiliza el lente. O sea, no puede ser una córnea muy curva ni muy plana, pues porque si no, no se va a adaptar bien a la curva promedio que trae el lente de contacto blando, que estamos hablando, que es el MIRU. Que tenga un diámetro corneal también dentro de los parámetros estándar, ni que sea muy pequeña ni que sea muy grande. Que sus párpados sean sanos y sin alteraciones de las glándulas de Meibomi, que la lubricación sea la adecuada, o sea, que la superficie ocular sea sana y tenga una buena lubricación, y que además tenga su coordinación ojo-mano o su motricidad muy buena para que pueda manipular los lentes. Y por último, que las pupilas sean grandes o por lo menos normales, ¿sí? Eso es el cuadro que haría un presbítero ideal. O sea, este puede ser un buen ejemplo de un presbítero ideal. Juanito perdonará lo que se le dice acá entre líneas. Pero cuando todos hablamos de ese presbítero ideal, pues decimos, ¿es una misión imposible? Sí existen personas con ese perfil. Entonces, ¿por qué hablamos de si existen personas con ese perfil? ¿Por qué? Porque en realidad el ojo presbítero tiene una pupila más pequeña de lo que en realidad es. O sea, se vuelven mióticos. La disminución del volumen lagrimal es evidente en los pacientes adultos y eso por obvias razones genera síntomas de resequedad o sequedad ocular. Hay, por ende, depósitos o con mayor frecuencia se forman depósitos en los lentes de contacto. Se pierde la transparencia corneal como un fenómeno fisiológico normal. Hay aumento del enrojecimiento y obviamente si colocamos un lente se le va a colocar más rojo el ojito. Ya hay una disminución de la sensibilidad corneal que no me parece que sea un problema en el momento de adaptar porque su tolerancia es mayor, pero sí es un riesgo para complicaciones cuando el paciente tiene una disminución disminuida y aparece algún tipo de infección. Y obviamente la pérdida de transparencia del cristalino. Alguna vez escuchaba en un congreso un oftalmólogo decir la presbicia es el inicio de formación de cataratas, pues obviamente un ojo presbita ya está generando una pérdida de transparencia, la cual se va a ver reflejada en una disminución de su calidad visual y obviamente un aumento de reflejos y halos al momento de ver. Entonces, tenemos que arrancar entendiendo cómo funciona un multifocal, hacer como una especie de recorderis de cómo funcionan y de dónde surgieron, para que podamos pensar en cuáles son las características ideales para seleccionar el paciente para el multifocal, pero adicional a eso, saber cómo esos puntos negativos los podemos contrarrestar con el diseño. Los primeros lentes multifocales en realidad iniciaron, como todo en la contactología, con los lentes rígidos gaspermeables. Y los lentes rígidos gaspermeables tenían dos alternativas de lentes multifocales. Eran los de tecnología alternante y los multifocales. Alternante, ¿qué significaba? Como cuando nos colocamos unas gafas bifocales o un lente progresivo. Teníamos una zona de cerca y una zona de lejos. Ya existían rotacionales y no rotacionales, que ya lo vamos a ver. Y los multifocales, básicamente, el principio que casi todas las compañías manejan es la visión simultánea. O sea que a través del área pupilar está entrando simultáneamente la luz por la zona de cerca y de lejos del lente de contacto. También existieron diseños varifocales, que era como hablar de un progresivo en lentes de contacto, y los diseños de traslación, que aunque tenían multifocalidad, necesitábamos que el lente se desplazara en el ojo para que el eje visual quedara apuntando por la zona de lejos o de cerca. Esto se entiende mejor con estos gráficos. Entonces, teníamos los lentes que usábamos para el método de visión alternante, entendiendo que acá está el lente de contacto, acá están los párpados. Voy a señalarlos con el puntero del láser, así me dejan. ¿Me están escuchando bien hasta el momento o está entrecortada la comunicación? Te escuchamos perfecto, Mauro. Escuchamos bien. Entonces, Sí. donde estoy señalando son los párpados. Acá está el lente de contacto. Acuérdense que estamos hablando primero de los ejemplos de los rígidos. Y el lente en la zona central tenía la fórmula de lejos y en la periferia tenía la fórmula de cerca. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Cuando el paciente bajaba la mirada, el lente de contacto se desplazaba hacia arriba y el eje visual quedaba donde estaba la zona de cerca.
Pero cuando el paciente miraba derecho al frente, generaba la visión solamente por la zona de lejos, podía ver claro, ¿sí? Y pues existían los diseños pues que eran menos estéticos y menos bonitos, que eran con una raya en la mitad del lente gas permeable. Esos aún algunos fabricantes de lentes rígidos gas permeables los hacen. Y lo mismo, arriba estaba la visión de lejos, entonces era un lente que adaptábamos como caído, como descentrado inferior, pero cuando el paciente bajaba la mirada, el lente automáticamente subía. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre rotacional y no rotacional? Que este primer diseño, que era concéntrico, podía rotar el lente y no me afectaba la visión, pero este diseño no podía rotar. Pero estos diseños inferiores, los no rotacionales, debían llevar prismas de balastro, algo que mantuviese la posición del lente sin que girara. Estos lentes no llevaban estos sistemas de estabilización, pero obviamente tenían una limitación y no se podían usar en astigmatismos muy altos. Pero la visión simultánea es la que se usa principalmente en los lentes de contacto blandos. Necesita o requiere que en realidad su cerebro, el cerebro del paciente que estamos adaptando, sea el que logre la visión. A su retina entra simultáneamente la fórmula de lejos y la de cerca, y el cerebro debe escoger cuál de las dos imágenes es clara. Por lo tanto, el mismo instante que se coloca el lente, que se le da por primera vez, el paciente no logra un desempeño visual perfecto. Y es fundamental darle unos días de espera para su adaptación. O sea, que él aprenda a seleccionar el pedacito de imagen que es claro en el momento que lo quiere usar, ¿sí? Todo lente que tenga visión simultánea requiere que el lente me quede centrado, que sea un lente con poco movimiento, y funcionan mucho mejor los lentes con centro cerca. Aunque existen los lentes con centro lejos, esa tecnología o ese tipo de diseño da menor desempeño en la visión cercana. Y cuando combinamos un diseño con el centro para cerca y el centro para lejos, en realidad pierde la capacidad de multifocalidad y termina siendo una monovisión modificada. Entonces, desde el punto de vista de binocularidad, es mejor tener los lentes con centro lejos o centro cerca, los dos ojos. Pero desde el punto de vista de funcionamiento en la visión cercana, nos da mejor desempeño colocar el lente con centro cerca. Y recuerden, fundamental centrar el lente y que el lente tenga poco movimiento. O sea que si ustedes están colocando un lente de contacto de este tipo y el lente excede el movimiento habitual y no está centrado, no aspiren a tener un buen funcionamiento o un buen desempeño en la adaptación. Entonces, hablemos ahora de Miru. ¿Y Miru qué tiene? Miru, en su lente de adición baja, es un lente de visión simultánea, multifocal y su centro de cerca. Entonces ya saben que cuando coloquen el lente, deben aspirar a que quede centrado y con poco movimiento. Pero esto es una evolución tecnológica en lentes de contacto blandos multifocales, porque el diseño con adición height, primero que todo, se convierte en un diseño de visión alternante. ¿Por qué? Porque la zona de cerca está descentrada, de tal manera que cuando mi paciente haga convergencia y baje la mirada para leer, el eje visual de mi paciente queda enfocado en la zona de cerca. O sea, estoy alternando entre la zona de cerca y la zona de lejos. Cuando el paciente mira a lo lejos, mira al frente, está viendo solamente por la parte que tiene visión lejana. Eso significa alternancia. Es multifocal porque el lente tiene zonas para visión lejana, intermedia y cercana. Y es no rotacional porque imagínense lo que pasaría si ese descentramiento me queda ubicado abajo, arriba o hacia el lado temporal. Pues deja de funcionar. Entonces, por lo tanto, el fabricante se tuvo que inventar un sistema de estabilización, pues que es la tecnología Menicon, que no sé el nombre del sistema de estabilización, pero que hace que el lente no pueda rotar como un lente de contacto tórico. Entonces, fíjense que este diseño combinó las tecnologías de los lentes rígidos gas permeables y las adaptó a un diseño blando para potencializar el desempeño en visión cercana. Entonces, con este diseño ampliamos nuestras posibilidades de presbitas que pueden ser aptos para lentes multifocales. O sea, tenemos de dónde escoger. ¿Por qué?
porque al ser alternante es menos dependiente al diámetro pupilar. Una de las grandes desventajas del paciente presbítero es cuando tiene pupila pequeña. En una pupila pequeña, para que entren las dos zonas de visión, es mucho más difícil que en una pupila grande. Pero si el eje visual se desplaza y la pupila es pequeña, ya no es tan importante el diámetro en el desempeño del lente. Si el lente tiene mayor movimiento, es mejor, porque un lente que tenga muy poco movimiento no va a permitir ese desplazamiento entre las dos zonas de visión lejana y visión cercana. Y obviamente, y acá esto es tema de la doctora Norma, y ella les reforzará esta parte, la tecnología de Menicon con respecto a los tratamientos de superficie y material contrarresta las desventajas de los mayores de edad, en los cuales hay menor calidad de la superficie ocular y por lo tanto mejora la tolerancia. Entonces, como ampliamos el rango y la posibilidad de pacientes, entonces ¿se acuerdan el cuadrito que hicimos al comienzo de las características del paciente ideal donde aparece la fotografía de Juan? Ok, pues teniendo en cuenta que ahora tenemos un diseño como es el MIRU multifocal, en defecto refractivo, ya no es tan indispensable que tengamos binocularidad. O sea, ustedes pueden tener un ojo con un menor desempeño visual que no logre el entero de visión y sin embargo pueden pensar en adaptar este diseño porque como se hace desplazamiento del eje de visión lejana al eje de visión cercana, no es tan dependiente de la binocularidad para lograr un buen resultado. Adinerado, creo que esto ya todos se dieron cuenta. Miru es el lente multifocal más económico que tenemos en el mercado y aumenta la accesibilidad de los pacientes a este tipo de producto. Si ustedes se dan cuenta, el precio del lente multifocal en Miru puede ser igual al de otras compañías en un lente de visión sencilla. Entonces, aumenta el rango de pacientes que lo podemos usar. Se puede ofrecer mejor visión cercana, o sea, la expectativa real en visión próxima la incrementamos con el diseño y es algo que no lo digo simplemente como publicidad o porque lo diga la gente de Menicon, es que ya lo he vivido con los pacientes presbitas. Usted coloca un diseño de adición height y usted logra mejores desempeños visuales. Podría decir que casi una línea de mejor agudeza visual en visión cercana gracias al diseño alternante. Y las condiciones fisiológicas y anatómicas del ojo, ya no soy tan dependiente al diámetro pupilar, puedo utilizarlo en pupilas más pequeñas. Entonces, se amplía la gama de pacientes, se amplía el rango de pacientes presbitas a los cuales les puedo adaptar este tipo de lente. Este párrafo que escribe Yves van der Werf es muy importante hablarlo con los pacientes que vamos a adaptar con lentes multifocales. Y es que nosotros al usuario de lente de contacto de este tipo no le podemos decir que va a quedar viendo perfecto visión lejana, visión intermedia y cercana. Como lo dice Yves, escoja dos y busquemos las dos que usted más vaya a usar. Y la tercera, intentamos hacerla funcional, pero muy seguramente va a requerir algún tipo de complemento, un anteojo o algún otro tipo de actividad. Eso y esa expectativa, déjensela muy clara a su paciente. Otra, no asuman que porque tiene una fórmula sencilla cumple con todos los parámetros para hacer el presbítero ideal. Tengan en cuenta el diámetro horizontal de iris visible, las queratometrías y también binocularidad antes de pensar en iniciar la adaptación. Entonces, desde este punto, doctores, colegas, los invito a que amplíen las posibilidades o el rango de opciones para adaptar este lente, pero lanzo este mensaje y salgo corriendo por las reacciones si necesitamos lentes de prueba. Porque como los lentes de contacto multifocales requieren un proceso de adaptación, no del ojo, sino del cerebro, requerimos que el gabinete de lentes de prueba nos permita jugar con las diferentes opciones y variables que podemos tener para finiquitar una adaptación de manera exitosa. Creo que fue una charla en tiempo récord, muy condensada. No sé si surjan preguntas al terminar. Y les agradezco mucho y les dejo las fotos del arduo trabajo que hace siempre la doctora Norma por Menicon. Es un vivo ejemplo de la fotografía. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias por tu presentación. Yo voy a continuar. Así que tenemos algunas preguntas. Queremos interactuar un poco con ustedes y hablar un poco de esas experiencias que ustedes tienen con el lente multifocal. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla, Mauro, y voy a poner la votación. A ver, permíteme un segundo. Un segundo. Bueno, creo que aquí voy a compartir mi pantalla. Voy a terminar, digamos, de aclarar algunos puntos de lo que es Mir OneMont multifocal y al final haremos las preguntas. Así que, bueno, Mauro, creo que estuvo súper clarísimo cuando tú nos hablabas la gran diferenciación que tiene tanto el diseño low como lo tiene el diseño high. Como tú dices, las adiciones de visión próxima, cuando tenemos adiciones en la parte central de visión próxima, logramos optimizar esa agudeza visual en visión próxima de mi paciente presbítero. Cuando hablamos de lentes multifocales, posiblemente hablamos de, entre comillas, de como el paciente chicharrón o de las adaptaciones de lentes blandos del chicharrón, tal vez porque son pacientes y dependiendo del paciente pueden ser muy exigentes en la agudeza visual, tanto en visión lejana como en visión próxima. Aquí el abandono del lente de contacto en un paciente presbita no solamente es la incomodidad, sino juega un papel importante lo que es la agudeza visual. Al tener dos diseños, un diseño low y un diseño high, puedo decir que podemos cubrir el gran grupo de estos pacientes presbitas, donde el diseño low lo vamos a hacer con presbitas jóvenes, menores de 2 dioptrías, donde tenemos un proceso en la parte central, visión próxima y una transición muy suave que va hacia la periferia, donde vamos a tener la visión lejana. Y nuestro diseño high, que realmente me siento orgullosa de presentar este diseño, básicamente porque es el único diseño que encontramos en el mercado donde hay un descentramiento de la zona óptica. Este descentramiento, ¿en qué consiste? Y lo voy a poner en la siguiente diapositiva. Tú nombrabas la tecnología se llama Dual Balanced Design, donde básicamente vamos a tener dos peribalastros en la parte nasal y temporal, que es el que me va a ayudar a estabilizar esa zona óptica descentrada nasalmente. Recordemos, y esto es algo muy importante, los optómetras que quieran probar el producto o los que ya han probado, enseñarle a mi paciente que este diseño tiene un triángulo en el lente de contacto. Ustedes se preguntarán, bueno, un paciente presbita que no ve bien de cerca, ¿cómo va a ubicar un triángulo en mi lente de contacto? Yo la verdad, dentro de la experiencia que he tenido, y no sé tú, Mauro, y tal vez los profesionales que estén aquí en el grupo y que ya hayan adaptado un lente multifocal, el paciente percibe y logra ver con claridad el triángulo que tiene que ubicar hacia la oreja. Siempre tiene que estar ubicado hacia la oreja. Es decir, que mi diseño high, tiene los dos peribalastros, tanto nasal temporal, que me van a ayudar a estabilizar esa zona óptica descentrada y en la marca de contacto va a tener un tiene que estar ubicado hacia la parte temporal. Este es un video donde es muy ilustrativo, donde ustedes podrán ver, como decía Mauricio, cuando estamos en visión lejana, el ojo no tiene activado ni acomodación ni convergencia, y cuando automáticamente miramos de cerca, se activa acomodación, se activa convergencia y se genera una miosis de la pupila. Así que el anillo verde es el lente de contacto, el anillo amarillo es la pupila y el anillo rojo corresponde a la zona de cerca descentrada del diseño Mir OneMont del diseño high. El paciente en visión lejana, como lo vamos a ver aquí, tiene su pupila de tamaño normal y automáticamente que ve de cerca se ve cómo se activa la acomodación, la convergencia y automáticamente la constricción de la pupila que va a coincidir con esa zona óptica. Al tener ese descentramiento de la zona óptica hacia la parte nasal, no solamente vamos a poder mejorar esa agudeza visual en visión próxima, sino que vamos a mejorar la agudeza visual en visión lejana.
y lo vamos a ver más adelante en un estudio que realizó el profesor Morgan en el 2020. Y como lo decía Mauricio, digamos que independientemente que yo, Norma Cárdenas, trabaje con Menicon, dentro de mi práctica clínica siempre buscamos ofrecerle al paciente no solamente comodidad, sino también satisfacer las necesidades visuales de mi paciente y más en un paciente présbita. Así que el diseño HAI, por tener esta zona descentrada, puede ampliar ese eje visual donde vamos a tener esa zona de transición de visión lejana, como lo vemos aquí, que vamos a mejorar la agudeza visual en visión lejana de mi paciente présbita. Algo muy importante es la guía de adaptación. ¿Y qué tan importante es seguir el paso a paso de la guía de adaptación? Para mí es fundamental, y aquí también, aparte de escoger mi paciente ideal y escoger mi présbita ideal, esas condiciones que hablaba el doctor Mauricio Pulido, es hacer caso a la guía de adaptación. Los estudios han demostrado que cuando usted hace caso a la guía de adaptación, ese éxito de adaptación va a ser muchísimo mejor. Así que el primer paso es la graduación actualizada. Yo siempre hablo de la regla de oro y es escoger ese máximo positivo, que usted logre obtener la máxima visión. ¿Cuántos y cuántas veces se nos han escapado pacientes? Y ahí es donde empiezan las fallas. Un paciente, por ejemplo, hipermétrope de +1, donde subjetivamente el paciente es neutro, pero que si hacemos esta regla de oro, posiblemente sea un 0,75 en visión lejana, que me va a ayudar para mejorar su visión, su agudeza visual en visión próxima. Así que siempre recordar esa regla de oro, el máximo positivo con el cual el paciente logre optimizar su mejor agudeza visual. Los astigmatismos que decía Mauricio, tal vez existen otros diseños donde usted pueda combinar un diseño tórico multifocal, pero Miru Van Mont multifocal le recomienda que no utilice astigmatismos superiores a 0,75 dioptrías, y más cuando sean astigmatismos oblicuos o contra la regla. ¿Por qué? Porque en el momento que usted hace un equivalente esférico, empecemos con un equivalente esférico. Cuando usted hace astigmatismo, cuando hace compensaciones y equivalente esférico en una, por ejemplo, en un astigmatismo de una dioptría con un eje, ya sea oblicuo o contra la regla, usted ya está bajando agudeza visual. Así que usted no puede pretender que al poner su lente de contacto, al hacer el equivalente esférico en estos astigmatismos, usted optimice agudezas visuales en visión lejana y que posiblemente su paciente en el motivo de consulta o en el control le va a decir a usted que no logra ver o tener muy buena visión en visión lejana. Recuerden realizar distancia al vértice en dioptrías más o menos 4 dioptrías. La adición que ustedes deben de poner es la adición más baja que satisfaga las necesidades visuales de su paciente. Recuerden, adiciones menores de 2 dioptrías, un diseño low, y adiciones mayores de 2 dioptrías, un diseño high. Algo muy importante es el ojo dominante. Ahora que veamos la guía de adaptación, el ojo dominante, yo prefiero hacer la dominancia sensorial, y recordemos rápidamente cómo realizamos la dominancia sensorial. Ustedes, perdón, van a poner en el forópter toda la corrección en visión lejana, van a anteponer un lente de +2 y le van a preguntar al paciente que por favor le indique que cuando usted ponga el lente de +2, ¿cuál es el ojo que logra más visión borrosa? Ese va a ser su ojo dominante. ¿Para qué vamos a utilizar el ojo dominante? No para calcular mi primera lente de prueba, sino para mejorar, si tenemos que mejorar algo en visión lejana o en visión próxima después de tener mis lentes de prueba. Y el cuarto paso es seleccionar mi lente inicial. ¿Cuál es ese lente inicial y con cuál vamos a iniciar? La guía de adaptación me dice, y es muy sencilla, si usted tiene adiciones de 0,75 a 1,75, tanto en el ojo dominante como no dominante, ponga un diseño low. Y si ustedes tienen adiciones por encima de 2 dioptrías, pongan un diseño high, tanto en el ojo dominante como en el no dominante. Si ustedes al poner estos lentes de contacto, el paciente no logra o quiere mejorar su visión cercana, van a tener en el ojo dominante, si le han puesto un diseño low en ambos ojos, en el ojo no dominante van a adicionar un 0,25 positivo.
Y igual, si pusieron un diseño high, para mejorar su visión cercana, en el ojo no dominante van a adicionar un 0.25. Pero por lo contrario, su visión de cerca está perfecta y quieren mejorar la visión lejana. Cuando ustedes ponen un diseño low, y aquí es donde vamos a utilizar la dominancia. En el ojo dominante van a adicionar menos 0.25 a la fórmula final de su lente de contacto. Y en el ojo, y cuando utilizamos diseño high, si se dan cuenta, aquí normalmente Ménico no da una recomendación. ¿Por qué no da una recomendación? Porque en la mayoría de los casos, en un gran porcentaje, más del 95%, los pacientes con un diseño high logran optimizar esas agudezas visuales en visión lejana gracias al descentramiento de la zona óptica. Algo muy interesante, ¿cómo poner mis lentes Miru One Mount multifocal en diseño high? Miren el triángulo que ustedes se van a encontrar en el lente de contacto. Este es el triángulo que ustedes le van a indicar a su paciente. Sin embargo, estas cartillas, cuando ustedes soliciten los lentes de contacto definitivos, van a llegar estas cartillas para que ustedes puedan dárselas al paciente final e indicarle que este triángulo lo tienen que ubicar siempre hacia la oreja. ¿Por qué? Si el lente de contacto llega a quedar mal y este triángulo no queda hacia la parte temporal, es decir, que la zona óptica no va a quedar en el lugar adecuado y por tanto el resultado visual al final no va a ser el óptimo. Así que recomendación, este indicador temporal siempre tiene que quedar hacia la oreja de mi paciente. Este es un estudio clínico básicamente que realizó el profesor Morgan en abril del 2020, donde quiso comparar 3 diseños. Cuando Mauricio hablaba de la visión simultánea, podemos encontrar 2 grandes diseños, donde es el diseño concéntrico o el diseño asférico. Como lo es Miru One Mount, como lo es Biofinity y como lo es Aeropti, son diseños asféricos y realmente quisieron comparar estos 3 diseños que son los que teóricamente más se pueden parecer en la parte clínica por el diseño. Así que, ¿cómo funcionó el estudio? Básicamente fue un estudio aleatorio, enmascarado, cruzado y bilateral de 3 lentes mensuales multifocales, donde básicamente participaron 27 pacientes. ¿Cómo lo hicieron? Estos 27 pacientes utilizaron el lente de contacto durante 15 días y todos los pacientes utilizaron tanto el lente 1 como el lente 2 como el lente 3. Para resumir, básicamente el resultado que se obtuvo, ¿cuál fue? En el estudio clínico se demostró que el lente de contacto Miru One Mount multifocal realmente tuvo mejor rendimiento para la agudeza visual en visión lejana, tanto en bajo como alto contraste, comparado con los otros 2 diseños. Adicional, tuvo una mejoría en la agudeza visual en visión lejana, tanto en visión diurna como nocturna en el diseño high con el lente Miru One Mount multifocal. ¿Esto qué quiere decir? Algunos de los inconvenientes que tenemos con lentes multifocales es principalmente en estas visiones nocturnas que aumenta la pupila y como lo decía Mauricio, gracias a este descentramiento dejamos de ser un poco dependientes del tamaño de la pupila, sencillamente por el descentramiento. En la noche la pupila aumenta y cuando tenemos diseños concéntricos o cuando dependemos del tamaño de la pupila, básicamente podemos generar esta disminución de agudeza visual, rendimiento visual, incluso se pueden aumentar las aberraciones ópticas cuando dependemos mucho de la pupila en visión nocturna. Así que este estudio demuestra que la visión diurna, tanto nocturna, es mejor, significativamente mejor en visión lejana con el diseño Miru One Mount multifocal. Cuando hablaba de las guías de adaptación, ¿por qué hacerle caso a la guía de adaptación? Porque definitivamente cuando hacemos caso a las guías de adaptación, el éxito de una adaptación del lente multifocal puede hacer la diferenciación. En este estudio, el 83% de los pacientes escogiendo el lente que sugiere la guía de adaptación el 83% tuvo éxito en la primera lente de prueba y el 100%
dentro de los 2 primeros lentes de prueba, logró el 100% de la adaptación. Pero no solamente seguir el paso a paso de la guía de adaptación, sino también escoger mi paciente ideal, escoger ese presbita ideal y escoger esas características, como lo decía Mauricio, de tener tanto el defecto refractivo como la expectativa. Sabes que eso es un tema muy importante en la adaptación del lente multifocal. Primero, no crear falsas expectativas y escoger muy bien mi paciente va a ser la diferenciación en el éxito de la adaptación del lente de contacto. ¿Qué características tiene aparte del diseño low, diseño high? Esto lo tiene toda la familia Miru One Mont, que es primero la transmisibilidad al oxígeno. Tenemos una transmisibilidad al oxígeno de 169 por 10 a la menos 9. Y como lo vemos, este es un estudio que realizó Contact Lens and Anterior Eye, donde básicamente comparó no solamente lentes esféricas con potencias negativas y positivas altas, sino también diseños tóricos y multifocales, y donde demuestra que Miru One Mont tiene en cuenta las potencias para que ese paso de oxígeno esté realmente optimizado del centro a la periferia. Esta transmisibilidad al oxígeno se debe gracias a una tecnología que se llama ManySilk. ManySilk, ¿en qué consiste? Básicamente, como todos sabemos, en el proceso de polimerización de un lente de contacto de hidrogel de silicona dentro de estas cadenas de siloxano, no solamente tiene siloxano, sino tiene un poquito de tris y adicional tiene un monómero hidrofílico que lo envuelve, que lo hace o sea, que tenga un ultra DK, adicional que tenga una transparencia optimizada en el lente de contacto. Y no solamente eso, el tener en su cadena de siloxano, tener tris, tener este monómero hidrofílico, me va a ayudar también a que este lente de contacto sea mucho más biocompatible, es decir, que lo vuelva más hidrofílico que hidrófobo, porque todos sabemos que el lente de contacto de hidrogel de silicona, por naturaleza, la silicona es hidrófoba. Entonces, todos los materiales tienen que buscar esa forma de que se vuelva un monómero totalmente hidrofílico y que la humectabilidad mejore. Otra de las características importantes es que la superficie es completamente lisa, y aquí me voy a adelantar un poquito. Esa superficie lisa se debe gracias a un tratamiento de superficie que se llama nanogloss. ¿En qué consiste el nanogloss? Básicamente, como lo ven en la imagen, es tener una superficie completamente lisa. Es un proceso de plasma, doble capa de plasma. ¿Por qué doble capa? Porque queremos garantizar que del día 1 al día 30 este lente de contacto siga completamente lisa. Al proporcionar una superficie lisa, va a evitar esa resistencia a bacterias y depósitos y aumentar la humectabilidad. Este es un estudio que se realizó en la revista Optometry Vision Science, donde quisieron comparar con 2 patógenos importantes, que son los 2 patógenos, digamos que más relevantes en el momento de una infección microbiana en lente de contacto, como lo es Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Lo que hicieron fue mirar cuál es el lente de contacto que menor adhesión tiene a estos 2 patógenos, y demostraron que Miru One Mont es el lente de contacto que menor adhesión tiene, y esto se debe gracias a esta tecnología nanogloss que me va a permitir esa superficie completamente lisa y humectable de mi lente de contacto. Y la tercera característica importante que lo tiene toda la familia, incluyendo el lente multifocal, es menor fricción. Contamos con un borde que es tipo cónico, que genera menor indentación en la conjuntiva, un mejor aterrizaje que me va a evitar un poco esta fricción, pero sobre todo en la parte periférica de mi lente de contacto vamos a contar con el mismo espesor. ¿Qué significa esto? Creo que es el primer lente que cuenta con esta tecnología también, que si yo tengo una potencia de -3 y tengo una potencia de -8, en la parte periférica va a tener el mismo borde. Esto no solamente me va a permitir menor fricción, me va a permitir mayor comodidad, sino que también en esa parte muy periférica, al tener un borde, el mismo espesor, independientemente de la potencia, me va a ayudar a ese paso de oxígeno.
Y ya para terminar, contamos con herramientas que pueden ser de gran ayuda en la consulta, que es la calculadora, no solamente para diseño tórico, sino también para diseño multifocal. Si en algún momento llegamos a tener alguna duda, si tengo que pedir un diseño low o un diseño high, o no tengo a la mano mi guía de adaptación, en esta calculadora podemos hacer el cálculo de mi lente de contacto, distancia al vértice, y le va a sugerir el diseño que corresponde. teniendo en cuenta factores relacionados con la calidad de vida, como Perdona, Ángela, ¿puedes silenciar tu micrófono? entre otros. ¿Ya, Garzón? Te agradezco, muchísimas gracias. Bueno, las características que tenemos, estos son los parámetros que tenemos disponibles en representación visual, nuestro distribuidor autorizado. Es un material de tercera generación, Asmofilcon A, con un contenido de agua del 40%, la transmisibilidad de 161 en una lente de -3 en la parte central. Tanto en un lente esférico como tórico, el diámetro es de 14 y la curva base 8,6. Y en nuestro diseño multifocal es un diámetro de 14,2 con una curva base de 8,6. También contamos con un gran parámetro de rangos y es uno de los primeros multifocales que tiene un rango extendido que va hasta -13 dioptrías, tanto en diseño low como en diseño high. Todos son reemplazo mensual y la caja viene por 6 lentes. Bueno, no sé si tengamos alguna pregunta en el público. Mauro, no sé si quieras aportar algo más, algo que se nos haya escapado. No, el diseño, o sea, para serte honesto, el diseño height me tiene muy descrestado. Porque digamos que uno siempre, bueno, aquí también va un comentario. Es que uno solamente aprende a entender las cosas hasta cuando las empieza a vivir. Y verdad es que ser presbita es la embarrada con C. y más para una persona que es hipermétrope, no, fregar la vida. Usted llega cansado, no ve de cerca. Y a mí por lo menos hacer consulta con anteojos me parece una mamera. O sea, pegarse a la lámpara hendidura, utilizar el retiroscopio, o sea, yo no puedo. El multifocal con adición height, siempre que tú se lo pones a un paciente, es literal que te da mejor desempeño en visión cercana que cualquier otro de la competencia. Eso sí lo puedo decir súper convencido, ¿sí? Es un diseño muy innovador porque en realidad nunca se había pensado que un lente blando pudiese llegar a tener visión alternante. Y por eso, aunque le suene ¿a qué? A carreta, el lente en su concepción como tal combina lo que había en el pasado con el futuro. Y eso me parece un súper logro. Entonces, cerrando pues, el tema, la mejor intervención que puedo hacer es que en realidad lo prueben, pero no porque Norma lo dijo, no porque don Alberto dice que es muy buen producto, no porque Juan o porque yo lo haya dicho, sean mesurados en las expectativas que le dan a su paciente. Sabes que me voy a volver a tu diapositiva, Mauro, porque me parece que esto es clave en el momento de realmente adaptar un lente de contacto multifocal, y creo que definitivamente es la clave, es escoger el presbita ideal, pero ese presbita ideal, ¿qué características debe tener? Y creo que voy a ser muy enfática porque muchas veces podemos tener pacientes con astigmatismos muy altos donde queremos ponerle un lente de prueba para ver si funciona. Tal vez no va a ser el paciente que recupere esa visión y que se va a quejar de una disminución de agudeza visual de lejos y por ende de cerca. Y por más pruebas que ustedes realicen, posiblemente no va a ser ese candidato. Así que recordarles el astigmatismo menores de una dioptría y preferiblemente que no sean ni oblicuos ni contra la regla, porque aquí ya están disminuyendo la agudeza visual. Que este paciente realmente tenga expectativas y este paciente que quiera usar lente de contacto, que esté cansado del lente de contacto. Sabes que algo muy importante, interesante es
Cuando hablamos de abandono de lente de contacto, hablamos que por cada 3 o 4 pacientes, de cada 10 nuevos pacientes, 3 o 4 abandonan un lente de contacto. Y este abandono de lente de contacto no solamente es por una incomodidad, ya sea por un factor ocasionado por el lente de contacto o un factor ocasionado por las soluciones de mantenimiento o un factor o factores ambientales o inherentes de mi paciente, sino que en un paciente presbita ya se convierte también en la agudeza visual, o sea, no solamente es incomodidad, sino también visión. Entonces, no crear esas falsas expectativas en un paciente presbita también puede ser el éxito de la adaptación de un lente multifocal. Mauro, no te escuchamos. Totalmente de acuerdo contigo. Ese es el punto clave. Ok, perfecto. Entonces, ya para terminar, quiero presentar a todo el grupo de representantes que tenemos. Alberto, no sé si te quieras conectar. Mauro, creo que te tienes que despedir. Sí. O sea, acá el doctor Mauricio, el oftalmólogo pediatra, las niñas de recepción de acá están haciéndome el favor de permanecer mientras que yo estoy conectado. Ya me da pena, o sea, los estoy haciendo trasnochar. Discúlpenme la corredera, pero creo que es mi estilo natural de vida. Y agradezco, doctor, no me hagas señas, gracias. Entonces ya me da pena con ellos y pues me voy a desconectar. Normita, gracias por la invitación. Espero que al público le haya sido sencilla y no muy acelerada la presentación, pero lo que yo busco acá es abrir la mente, o sea, generar la inquietud para que lo prueben. Esto hay que ponerlo y quitarlo. Y don Alberto, como siempre, un placer y disculpe lo que le dije. Permiso. No, muchas gracias, doctor Mauricio. Muy gentil por su charla, muy interesante. Gracias, doctora Norma. A todos los participantes que nos dedicaron el tiempo del día de hoy, sabemos de sus ocupaciones, muy amable. Les presentamos el equipo de ventas de todo el departamento comercial de representaciones visual, la oficina principal en Bogotá, donde estoy yo personalmente para atenderlos. El stock está disponible, tanto en todos los productos de toda la familia Miro, y a la orden, y muestra lo que necesiten con cada representante en cada ciudad. Pueden ordenarla, que nosotros, si la tenemos inmediatamente, se la haremos llegar. Muchas gracias a todos por su tiempo, que tengan una buena noche. Gracias, doctora Norma, a Juan, a todos, a Ménico por el apoyo, y estamos siempre a la orden. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda en el chat. Van a encontrar las guías de adaptación, la lista de precios, toda la información acerca de nuestro diseño Miru One Month multifocal y de la familia Miru One Month. No sé si tengamos alguna pregunta. No, Doc, por el momento no hay preguntas. Creo que no. Bueno, agradecerles a todos, muchísimas gracias. Continuando, vamos a tener un sorteo de 2 cajas de Miru One Day Flag Pack para todos los nuevos seguidores que se puedan suscribir en las próximas 2 horas, tanto a nuestras redes sociales como es en Facebook, como en Menicon América Latina y Miru Colombia, y por Instagram en Menicon América Latina y Miru Colombia. Aquí en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, podrán encontrar mayor información de cursos y eventos que vamos a realizar tanto presenciales como online en las diferentes ciudades. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Luisa, no sé si tengas algún comentario. No, Doc. No, muchas gracias por todo. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, Luis. Chao a todos. Buenas noches. Gracias, Luisa. Gracias a todos. Muchas gracias.